Ya con los jóvenes, la parte de autoaprendizaje es muy importante que nos quede claro a todos ustedes, ¿no? A todos nosotros. Aquí siéntese, por favor, joven. Señorita, nadie se siente atrás. Por favor. Bien. Sí, muy bien. Entonces decimos, ¿por qué es importante, jóvenes, evaluar la calidad de la proteína dietaria? ¿Se han visto ustedes en esa figura? ¿Por qué es importante? Según la figura 1. ¿Por qué es importante evaluar la calidad de la proteína dietaria? Rápido, jóvenes, ¿ah? La pregunta 1 de otro aprendizaje, por favor, responda. Cacha, no la vamos a esperar. ¿Por qué es importante evaluar la calidad de la proteína dietaria? ¿Por qué es importante evaluar la calidad de la proteína dietaria? Porque había, dependiendo del origen de la fuente, ¿no? La proteína que ponen, proteínas que son más complejas que esa proteína, la disponibilidad. Muy bien. ¿Qué cosa ha visto en la figura 1? Sí. Bueno. Yo quería hablar también de no, está bien. Está bien. El hecho de que, por ejemplo, hoy en día hay mucha suplementación de proteína, ¿no? Y entonces esa suplementación de proteína puede llegar a tener aminoácidos que no sean biodisponibles para nuestro cuerpo, y eso suma la cantidad de proteína total, haciendo que una marca que se vea más accesible en el caso de venta de proteínas, por ejemplo, diga, una persona que lo vea y no sepa, las proteínas no son biológicas, porque diga que tiene más proteína como Bien, y en el fondo no sea así, porque puede haber limitantes, ¿no? Muy bien. Entonces, en la figura 1, ¿qué han visto, jóvenes? A ver. Bueno, la figura... La figura 1. Allá de autoaprendizaje. De autoaprendizaje. Bueno, el estudio comparaba las cantidades mínimas de proteína tanto en lo que era la India con y a otro país. El otro país de África, sí. Ajá. Y en ese estudio, claro, llegaban a la cantidad mínima, pero no... A la cantidad de recomendación, pero no en lo que era la proteína de alta calidad o casi. Claro. Sí, muy bien. Lo cual al final inducía a un error de cálculo, porque nos daba la impresión de que estaba dentro del procedimiento correcto. De lo normal, ¿no? De lo apropiado, ¿no? Entonces, en esa figura, jóvenes, se ve claramente cómo se cubren las recomendaciones dietarias de proteínas en esos lugares, hablando de cantidad, pero cuando se evaluó la calidad, realmente no cubría, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta la calidad. Entre los principales métodos que se han utilizado para evaluar la calidad proteica figuran el PER. ¿En qué consiste el PER, señorita? PER. Sí, es la proteína, el ratio proteína suficiente, mide cuánto crecen los animales en el laboratorio al consumir una proteína, al consumir la proteína de prueba. Ya. Entonces, ¿el PER en qué consiste? Bueno, el PER, jóvenes, consiste, ¿no? Entonces, joven, el PER ha sido uno de los métodos más utilizados, ¿de acuerdo? En los años 60, 70 ha sido bien utilizado. Entonces se da a ratitas de 21 días de nacido. Las ratitas empiezan con 21 días de nacido. Son machos. Y se espera que tengan un peso más o menos homogéneo. Pues a estas ratitas machos se les alimenta con una proteína hasta por 28 días. Pues en esos 28 días se va evaluando cómo están ganando peso y qué cantidad de proteína están consumiendo en la dieta. Entonces se tiene, por lo general, la proteína patrón, que viene a ser muchas veces la caseína más la metionina y a veces la albúmina.
Entonces se evalúa, se compara con eso el crecimiento de otra ratita que tenga una proteína problema, ¿de acuerdo? Si es, por ejemplo, el de maíz, ¿cómo estará cómo será el crecimiento? ¿Igual que de la proteína patrón o será menor? Del maíz. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Menor. ¿Por qué va a ser menor? Ya, muy bien, yo dije vegetal. Y además tendría aminoácidos, por lo tanto, limitantes. Serían aminoácidos limitantes. Entonces tu crecimiento va a ser menor. Eso es el PEP, en términos generales, ¿de acuerdo? En el curso hemos hecho hace tiempo, pero el dieterio es un poquito complicado ahora. Y bueno, actualmente ya no se utiliza mucho, pero aunque hay algunos estudios todavía. ¿El PDCAS en qué consiste, jóvenes? ¿El PDCAS? A ver, PDCAS, ¿en qué consiste? Aquí. Lo que va a hacer es calcular la proteína basándose en los aminoácidos esenciales que contiene y también la digestibilidad total que hay. Muy bien, entonces, ¿qué hace el PDCAS? El PDCAS aplica dos cálculos. ¿Cuáles son esos dos cálculos, jóvenes? ¿Qué aplica? Cómputo aminocídico Cómputo aminocídico y la digestibilidad. y la digestibilidad. Ajá. Dos aspectos es lo que utiliza. ¿El cómputo aminocídico qué es, jóvenes? La comparación de la cantidad de aminoácidos con un estándar, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, esto es una valoración química. ¿Qué hace? Que hay una proteína patrón. Una proteína patrón. ¿Cuál suele ser? Al 100%, pero de Los requerimientos de los preescolares. requerimiento del preescolar. Preescolar, sí. En términos generales. Es el perfil de requerimiento del preescolar. Eso lo han hecho ahora, cuando han calculado en la tabla de cómputo aminocídico. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en comparar, así, en comparar la proteína problema, el perfil de aminoácidos, de la proteína problema con la proteína patrón. Así, según se tienen en las tablas. Entonces, las tablas, ustedes han visto, su tabla, acá permítanme. En el anexo, en la tabla 9, jóvenes, todos a sus guías. En la tabla 9, ustedes tienen la concentración de los aminoácidos esenciales, jóvenes, de diferentes alimentos, ¿cierto? Esto ya es los cálculos químicos que se han hecho de la concentración de cada uno de estos aminoácidos que suelen ser los limitantes. Estos 4 suelen ser los aminoácidos más limitantes en comparación a todos los aminoácidos, por eso se les utiliza. Entonces, ¿qué se hace? Se compara el perfil de cada uno de estos 4 grupos de aminoácidos con el de la proteína patrón. Y ahí está. Entonces es químico. Por lo tanto, decíamos que hay alimentos que sobrepasan o logran cumplir el cómputo aminocídico. ¿Cuáles suelen ser? ¿Los vegetales cubren? Cuando se compara con el cómputo aminocídico, ¿qué alimentos cubren ese perfil? Las carnes. Las carnes, por ejemplo. ¿Qué otro más? ¿Legumbres será así? No, porque No, legumbres no puede ser. Lácteos, huevos, ni hablar, por ejemplo, son alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal suelen cubrir este perfil La leche humana también. de los requerimientos del preescolar. Por eso se dice que son proteínas completas, jóvenes, completas. Las que no suelen cubrir son los alimentos de origen vegetal, excepto algunas. Quinoa, por ejemplo. La soya, por ejemplo. Pero va a tener un problema. La soya como tal
la quinoa como tal, van a tener problemas ¿dónde? En la digestibilidad. ¿no? Entonces decimos que esto es químico. La digestibilidad es biológico. Es una comparación biológica. ¿Por qué? Porque se hacen seres vivos, en seres vivos, en ratas, en ratones, en cerdos, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que se hace aquí es evaluar en términos generales qué tanto de proteína o nitrógeno que se ingiere se absorbe. ¿De acuerdo? Entonces en términos generales es el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. Así. En la digestibilidad hay dos tipos de digestibilidad. Hay la digestibilidad, ¿hemos dicho? Fecal. Fecal, muy bien. Esa fecal puede ser aparente o puede ser verdadera. Entonces, acá tenemos una digestibilidad que puede ser aparente y otra que puede ser la verdadera. Mucho tiempo se estuvo utilizando la digestibilidad aparente. ¿Cuándo es aparente? ¿Cuándo? ¿No se toma en cuenta qué cosa? El nitrógeno de los jugos gástricos, de las enzimas, de la descamación interna que hay en el tracto digestivo. ¿Y qué más? Algo importante. La flora intestinal. La flora, ¿no es cierto? Entonces antes se tomaba en cuenta, bueno, ¿cuánto es el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado, que suele ser el nitrógeno fecal? Entonces simplemente se hacía esta división y decían, no, pues el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal viene a ser la digestibilidad aparente. Ya. Pero luego se tomó en cuenta estos nitrógenos, lo que puede estar aquí, la descamación, la flora, las enzimas, en fin. Entonces se toma en cuenta eso. Así que tenemos, todo esto se llamaba nitrógeno endógeno. ¿No? Entonces, ¿qué se toma en cuenta? En la digestibilidad verdadera se toma en cuenta el nitrógeno ingerido, ¿no? El nitrógeno ingerido, el nitrógeno fecal total menos el nitrógeno endógeno. Entonces, se divide, se resta al nitrógeno fecal total, se resta al nitrógeno endógeno. ¿De acuerdo? Eso es verdadero. ¿Sí? Entonces, realmente es cuánto de lo que has ingerido estás eliminando, realmente, como fuente de alimento. ¿Está claro eso, jóvenes? Ya, muy bien. Bien, entonces, a ver, estamos ahí. ¿Y el DIAS? ¿El DIAS en qué consiste, jóvenes? Se toma en cuenta el nitrógeno ideal, ¿no? Es una de las grandes diferencias, además de algunas que vamos a ver después. Pero se toma en cuenta aquí, en el tracto digestivo se mide en el nitrógeno, acá, se mide en el ilio. ¿Por qué se dice que aquí no está ingresando, no se toma en cuenta el nitrógeno endógeno? Pero suele ser invasivo o no. Entonces, ¿a qué animales o a qué se recurre para evaluar? Por lo general, al cerdo. ¿No? Al cerdo. Entonces, se toma en cuenta al animal. Al cerdo se le utiliza el mide al pobrecito ahí en el ilio. Ya está, ¿no? ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Ya. ¿No? Elaboren un cuadro comparativo entre el PDCAS y el DIAS. Bien, una diferencia. Por aquí, una diferencia, por favor, entre PDCAS y DIAS. En el caso de PDCAS, ¿Tiene su guía? es más general, habla de aminoácidos. Un todo, no analiza de manera específica los aminoácidos, mientras el DIAS sí. Claro, el DIAS toma en cuenta varios aminoácidos. Básicamente son estos que tenemos acá, estos que suelen ser limitantes, esos 4 grupos. Muy bien, esa es una diferencia, mientras que en el otro no toma en cuenta esa disquisición por tipo de aminoácidos, no es un todo. Gracias. ¿Qué otra diferencia hay, señorita? Bueno, el DIAS no trunca los puntajes. No trunca el puntaje. ¿Qué quiere decir el truncamiento? El límite, ¿no es cierto? El truncamiento es el límite máximo. El truncamiento, ¿no? Entonces el truncamiento, que es el límite máximo, se permite hasta el 100%. De ahí no hay más.
se trunca, se cierra, y límite máximo. Pero en el caso estamos viendo que en el día sí puede considerar valores mayores, ¿no es cierto? Pues esa es una diferencia. ¿Qué otra diferencia más hay, jóvenes? Apurémonos. ¿Qué otra diferencia? Hay varias. ¿Cuál más? El día es más costoso, ni hablar. Bastante más costoso. Perdón, por eso es que vamos a ver en la última tabla qué cantidad de alimentos nomás tienen días. Sí. Muy bien, entonces en el caso del PDCAS toma por lo general como patrón de aminoácido, este patrón de aminoácido, este perfil de preescolar. En el caso del DIAS puede tomar de diferentes grupos etarios, según a quién se esté evaluando. Puede tomar del adolescente, del adulto, por ejemplo. Por aquí, ¿usted quería decir algo? Muy bien. Ideal, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es una diferencia importante. Tome en cuenta la digestividad fecal, todo pasa el sistema digestivo, mientras que en el otro, en el DIAS, toma la digestibilidad ileal, ¿no? En términos generales. Entonces, ¿qué se necesita para que el DIAS sea realmente el mejor? ¿Por qué? Porque es lo más preciso, ¿no? ¿Qué se necesitará para que sea el mejor? El costo, probablemente, ¿no es cierto? El costo. Así que, pues, el hecho de que sea invasivo tampoco es muy fácil de trabajar, ¿no? Entonces, está un poquito lejos del alcance. ¿Qué significa cómputo aminoacídico, jóvenes? ¿Qué es cómputo aminoacídico? ¿Qué es cómputo aminoacídico? Comparación de la cantidad de los aminoácidos entre los requerimientos. Muy bien. Está bien. A ver, hemos dicho, el concepto se puede de diferentes maneras. Es como uno lo entiende. Entonces, esto es cómputo aminoacídico. El cómputo aminoacídico es como, es esto de acá. El cómputo aminoacídico es que tanto una proteína problema se compara con una proteína patrón, ¿no es cierto? Y nos permite identificar qué cosa, jóvenes. Los aminoácidos limitantes. Muy bien, el aminoácido limitante. ¿Por qué tenemos que hallar el aminoácido limitante? ¿Por qué? Para poder completarla con la dieta. Muy bien, para saber y poderlo completar, ¿no es cierto? Y además de eso, el aminoácido limitante, ¿qué nos informa? Muy bien, que la proteína no es de buena calidad. Y además de eso, ustedes lo dijeron hace rato, nos permite identificar hasta qué porcentaje de la proteína se absorbe o se utiliza, ¿de acuerdo? Si tenemos una proteína, han visto ustedes, que nos dice que es el cómputo aminoácido es 90%, entonces se utiliza hasta el 90% de la proteína. Bien, ¿por qué es importante calcular la digestibilidad de los alimentos, jóvenes? A ver, a fondo, ¿por qué es importante, señorita? Porque nos va a indicar cuánto la proteína que estamos consumiendo va a poder absorber el intestino y por ende se va a poder usar como su cuerpo para sintetizar otras. Muy bien, eso es así, ¿no es cierto? Para eso se requiere la digestibilidad, ¿qué tanto realmente se absorbe? Bien, ya. Pasemos entonces, jóvenes, a los cálculos. Tabla número 1. A ver. Los valores ya están, entonces eso no necesitamos, sino lo que quiero es que comenten la diferencia de los resultados obtenidos. A ver, aquí. Joven, ¿usted? ¿Sí? Bueno, aquí se nos presenta una familia. Muy y bien. la principal diferencia que hemos encontrado, al menos que hemos encontrado, es la cantidad de proteína que se requiere por kilogramo por día, que en el caso
la persona que requeriría más dentro de esta familia sería el padre, con un valor de 55.61 gramos de proteína por kilogramo por día, según la fuente de la FAO. Bien. En el caso de Cavendish, recaería en el niño, que es de 71.55 gramos por kilogramo por día. ¿Sí? Sí, porque En el niño podrá haber, en términos totales, una cosa es en gramo por kilogramo por día, que al fin y al cabo es lo que les he pedido. Entonces, entre el adulto y los niños, ¿quiénes necesitarán más? El niño, en gramo por kilogramo por día. Pero en términos totales, el adulto, porque el adulto pesa más. ¿Será? ¿Sí? ¿Le sale así? Bien. ¿Y qué pasa con la señora Rosa? ¿Con qué peso se calcula, jóvenes? Pregestacional, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos 9 meses hay un depósito y ese depósito es lo que vamos a estarle agregando, ¿sí? Bien, entonces la señora realmente está gestando, pero requiere tanto como el señor, al final, el hombre, ¿no? Según estos cálculos. Va a depender también del trimestre de gestación y de su peso corporal. Bien, aquí estamos utilizando nosotros Cavendish. ¿Por qué utilizamos Cavendish, jóvenes? ¿Habremos dicho por qué? ¿Por qué utilizamos Cavendish? Porque es más actualizado. No tanto. Que se acerca más a lo recomendado, bueno, a lo que se ha estado descubriendo últimamente, ¿no? Además de que ya no considera solo el tema de la cantidad, sino considera el estado aminosídico y la digestibilidad. Exacto. Bueno, y eso también al final, o sea, lo podemos utilizar para algo más individual y, o sea, porque se asegura, ¿no?, de que no haya deficiencias en cuanto a la cantidad ingredida de proteínas, pues, para evitar ciertas. O sea, sobre todo eso, ¿no? Como tiene un mayor margen, pues evita la deficiencia de proteínas. No tanto, ¿ah? No tanto. Esa no ha sido la justificación. Sino la justificación la que nos mencionaron hace rato. Jóvenes, a ver. El año, y está en la parte de introducción. Por eso siempre nosotros en el grupo leemos la parte de introducción, porque ahí hay información. Entonces, en el año 1985, la cantidad que se decía era 0.75 gramos de proteína por kilo de peso. Pero lo que nos dice FAPOMS 1 y la otra es que se basa en qué tipo de proteína. ¿En qué tipo de proteína? Animal. Animal. O también dicen que de un PDK de 1, porque ahora se mezclan esas propiedades. Pero es proteínas de alto valor Biológico. Esto es sacado en proteína de alto valor biológico. ¿Y comemos así siempre? No. ¿Qué comemos? ¿Dieta? Mixta. Animal y vegetal. Y muchas veces vegetal más. Entonces, ¿qué cosa hizo aquí Cavendish? Y está en la parte de introducción. Es que Cavendish, sin decir, sin expresarlo como tal, aplica el PDCAS. Aplica PDCAS. Entonces, Cavendish aplica el PDCAS. ¿Qué quiere decir que aplica PDCAS? Que aplica el cómputo aminacídico. Aplica el cómputo aminacídico. Y la digestibilidad. Y aplica digestibilidad. Y digestibilidad verdadera. Verdadera. ¿De acuerdo? Entonces hace esos cálculos. Por lo tanto, las cantidades son mayores porque corrige, por así decir, esa proteína que está de alto valor biológico, que no podemos utilizarla como tal porque no comemos proteína de alto valor biológico. De alguna forma tenemos que corregirla. Pero esta información es del año 88, pues. Pero lo que tenemos, ¿sí?